Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva teleconferencia de Invertir Online. Como ustedes saben, aislamiento social, estamos cada uno trabajando desde su casa. Por lo tanto, para esta teleconferencia, como las últimas anteriores, hemos entrevistado gente vía Skype y demás, y después hicimos este compendio que es lo que vamos a pasar a continuación. Hoy vamos a tratar particularmente el tema de petróleo, muy interesante. Ustedes saben todo lo que está pasando con el mercado de petróleo en el mundo y aparte la implicancia tan fuerte que tiene sobre la situación argentina. Nos pareció entonces muy interesante, muy importante contar qué está pasando y qué perspectivas hay. Para eso tenemos dos invitados excelentes y dos entrevistas que fuimos haciendo en paralelo. En primer lugar, ya la conocen ustedes, a Flavia Matsuda, coordinadora de Research de Invertir Online. La conocen de estas teleconferencias. Ella entrevistó a Verónica Dávila, que es directora de Geopark, una empresa que se dedica justamente a este sector, que está trabajando en este sector. Muy interesante la entrevista, hacen un buen análisis del lado de la oferta por un lado, del lado de la demanda por otro lado, se meten un poquito en lo que pasa con la situación de cada empresa, pero siempre con un contexto de hacer una entrevista bastante larga, unos 20 minutos están, y bueno, en ese contexto quiero decir, analizan todo el grupo, todo lo que está pasando, pero particularmente se destacan así como puntos principales estos dos que dije. Después también hay una entrevista que hice yo lo entrevisté a Gustavo Pérego, que es director de la consultora ABSEB, otra persona también que sabe mucho de la industria, que está muy metido en esto. Nosotros en la entrevista tuvimos una lógica, si se quiere, top-down, o sea, empezamos a analizar todo lo que es la parte global, para después meternos en Argentina. Como la mitad de la entrevista nos concentramos específicamente entonces en la situación argentina, qué está pasando acá, cómo impacta sobre el precio de la nafta, sobre el abastecimiento que podemos tener de gas y demás. Muy interesante todo ese análisis. Y aparte también Gustavo explicó bien, me gustó cómo lo explicó, todo lo que es como el proceso de producción y extracción del petróleo. Entre las dos entrevistas entonces vamos a completar esta teleconferencia. Un último tema, como ustedes saben, todos los miércoles hacemos un sorteo de un libro, que bueno, no lo tengo acá en mi casa, un libro de Invertir Online, este se llama Más allá del plazo fijo. El ganador de esta semana se llama Sebastián Salomone, así que bueno, felicitaciones Sebastián por este libro. Para participar de los siguientes sorteos tienen que ingresar a www.invertironline.com/sorteo. Bueno, y ya con eso están en carrera para participar por este libro. Así que bueno, yo termino con esta introducción y le doy el pase entonces a Flavia y Verónica con la primera de las entrevistas. Hoy contamos con la presencia de Verónica Dávila, es directora comercial de Geopark, que es una compañía de oil and gas independiente de Latinoamérica y que opera más de 70.000 barriles por día en Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Bienvenida, Verónica. Gracias, Flavia, un gusto. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Aquí, todos de cuarentena, pero a seguir adelante. En cuarentena, pero movido el mercado. Totalmente, totalmente. Creo que no ha estado, sé que no ha estado tan movido en muchísimos años, así que un mercado que además de movido tiene a todo el mundo operando desde sus casas. eh, pero bueno, ahí vamos, avanzando. Es un escenario impensado, ¿no? Totalmente. Cuando hablan del cisne negro, este es un verdadero cisne negro. Sí. Bueno, respecto al mercado del petróleo, ¿no? Como todos los mercados, se rige por oferta y por demanda. Y la particularidad de este mercado, que es lo que estamos viendo ahora, en general, una crisis de demanda en el mercado en general, pero el mercado de petróleo en particular tiene una crisis de oferta ya hace un tiempo. O sea, no es que ahora se desató esto, sino que el tema de la oferta y la sobreproducción del petróleo viene ya hace un tiempito. ¿Cómo ves el tema de la oferta, digamos? Además hay un conflicto ahora, ¿no? Entre los miembros de la OPEC y Rusia, y también un poco Estados Unidos ahí, y ese conflicto agravó un poco la situación que ya se venía dando.
De acuerdo, creo que es importante notar que en el mercado hoy, que ha sufrido una corrección de más de 50% de precios en lo que va del año, por más que ha rebotado los últimos días, tiene un doble impacto. Es una crisis de oferta a la que se viene a sumar una crisis de demanda. Si querés, hablemos de oferta al principio, ¿no? En las láminas que quería compartir también con ustedes, si miran la lámina 2, durante los últimos años ha habido una dinámica muy marcada de la participación de OPEP y de lo que llaman algunas veces OPEP Plus o OPEP Plus, que tiene también a Rusia y a otros países incorporados, ¿no? Si se acuerdan, la crisis anterior de precios, de 2014, 2015, se inició con la decisión de OPEC y los otros países de aumentar producción. Y entonces se colapsaron los precios. Y seguimos después en esa tónica hasta que OPEP decide, ¿sabes qué no? Empecemos a recortar producción, eso fue en 2016. Y eso estabilizó los precios por un periodo. Ahora, a partir de los primeros días de marzo, el 6 de marzo, la OPEC y sus otros socios de OPEC Plus no lograron llegar a un acuerdo para mantener los cortes e incrementar los cortes, que es lo que el mercado esperaba, sobre todo en el contexto después de demanda que vamos a hablar por el impacto de COVID-19, y eso aceleró nuevamente la caída de precios. ¿Qué importancia tiene para ponerlo en contexto, ¿no? Arabia Saudita produce alrededor de 10 millones de barriles, 11, puede producir hasta 12, y venía produciendo por debajo de 9,5 por ahí, ¿no? Rusia tiene una producción de como 11,5. Si a eso le sumás el resto de OPEC, estás hablando casi de la mitad de la producción global. Entonces, lo que este grupo productor decide hacer tiene un impacto enorme en lo que sucede del lado de la oferta. Finalizado el acuerdo a principios de marzo, el efecto inmediato eran 2 millones de barriles día adicionales a la oferta global y relativamente inmediatos. Y eso fue lo que, digamos, aceleró la caída que ya venía dándose sobre el principio del año de la mano de la destrucción de demanda por el COVID. Perfecto, y ahora hay una nueva reunión de la OPEP que se iban a reunir el lunes, finalmente va a ser el jueves. ¿Qué perspectiva tenés al respecto? Va a ser el jueves, supuestamente ya eso está definido, aunque estaba definida para el lunes y después cambió. Y lo que se está dialogando es un recorte, te diría, récord, sin ningún tipo de precedente, de unos 10 millones de barriles día. Pero no es un recorte de OPEC y Rusia únicamente, sino que lo que ellos están abogando es que necesitan que los otros países ingresen en este acuerdo, principalmente Estados Unidos. Entonces está un poco por verse si eso es algo que van a lograr negociar en estos días y lograr acordar. Porque el planteamiento que hacen desde Saudi, desde Rusia principalmente es, o sea, vamos todos o no vamos. Digamos, no van a ser ellos los que paguen con su disminución de barriles y tratar de equilibrar este mercado. La expectativa es que logren un acuerdo, por eso los precios han estado, digamos, al alza estos últimos días. Y cuando se anunció que se cancelaba, por ejemplo, la reunión del lunes, el mercado se volvió a caer para después retomar cuando anunciaron para el jueves. Entonces, está el mercado muy, muy sensible respecto de lo que ocurra el día jueves. Te diría que si logran un acuerdo, esperaría que el mercado se quede un poco más tranquilo. Tampoco hay mucha razón para un super rally después de eso, porque ya es lo que estás esperando, que logren acordar. Existe un peligro de que no logren acordar o salga con un acuerdo parcial y eso nos devuelva, digamos, a niveles un poco más bajos en precios de crudo. O sea, sería más sorpresivo si no logran el acuerdo, la caída sería más grande que si la noticia fuera buena y subiera el precio. Digamos. Exactamente porque ya está esperado, digamos, que lo logren. Claro. Respecto de Estados Unidos, ¿cuánto hay de un acuerdo entre todos los productores, como mencionabas recién? ¿Y cuánto hay de, bueno, un poco la fuerza van a recortar la producción? Porque Estados Unidos, la mayor parte de su producción es fracking, ¿no? O sea, es petróleo no convencional y que es mucho más costoso de extraer. Entonces, con los niveles de precio actuales, ¿cuánto es un poco forzoso, digamos, esa reducción de producción? De acuerdo. Mira, de Estados Unidos produce del shale alrededor casi 10 millones de barriles día de los 20 que produce de crudo y condensado, ¿no? Con los precios que estaban, digamos, estables, pero ya un poco cayéndose, si te fijas en la lámina 3, la producción, que es del shale, que es la lámina de abajo, ya venía como queriendo
un poco hacer plató, por así decir, que era la expectativa. Con estos precios más reducidos, la realidad es que vos a ver una aceleración en el cierre de producción por parte del shale y la menor actividad. De hecho, en el gráfico de arriba de esa misma página 3, vos ves cómo la cantidad de taladros, digamos, de rig units que están operando en los Estados Unidos estas últimas 2 semanas ha caído estrepitosamente, ¿no? Está en 560 cuando estaba casi en 700 al iniciar el mes de marzo. Entonces ya estás viendo ese ajuste económico, digamos, de la producción. Ya han habido anuncios de CAPEX reducido por casi todas las empresas públicas en Estados Unidos, y eso lo deberías empezar a ver acelerarse. En términos regulatorios, así como, digamos, Saudi o Rusia puede decidir a nivel país, eso es diferente para los Estados Unidos. Cada compañía toma sus decisiones y aunque la Secretaría de Energía está saliendo a decir de tratar de hacer algún esfuerzo para digamos, un impacto coordinado al mercado, eso realmente no. Tienen unos temas de reglas anticolusión y no es tan sencillo de instrumentar. Perfecto. Y en cuanto a las compañías, digamos, esta extracción de petróleo, en general, toda la industria del petróleo es capital intensivo, ¿no? Y vemos ya hace algunos años escenarios económicos donde las tasas son muy bajas, son prácticamente cero, digamos, ¿no? Y los niveles de endeudamiento, los CAPEX también, y la forma en que se financian, están muy elevados. ¿Cómo ves el nivel de apalancamiento de las empresas en el sector en general? ¿Es algo que preocupa o es algo que se toma como que, bueno, es algo normal en la industria? Mira, yo te diría que en realidad, si comparás esta caída de precios con la más reciente, que fue la de 2014-15, las empresas están con balances más saneados, ¿no? Andan por ahí, las empresas, por ejemplo, públicas en Estados Unidos, andan por ahí del 2,5 deuda EBITDA. Muchas de ellas no tienen acumulación de vencimientos em, en los siguientes 2 años, ¿no? Menos del 50% de su deuda vence en los siguientes 2 años, entonces están más saneadas que cuando entraron en la crisis de 2014-15. Ahora, esa sería, digamos, la parte buena, tienen un balance un poco más sólido. La dificultad de esta coyuntura es que, así como en el 2014, 15 y 16, el mercado de capitales se mantuvo abierto para el sector energético y le siguió aportando capital en forma de deuda y de equity, en esta coyuntura se ha cerrado mucho más rápido. No hay realmente una disponibilidad tan inmediata de, digamos, capital nuevo y eso va a ser más difícil a muchas empresas que por ahí necesiten de capital extra en esta coyuntura de corto plazo para poder acceder a ese capital y no tener que recortar más agresivamente sus planes de inversión. Claro, perfecto. Y bueno, esta coyuntura también que estamos viviendo un poco es la que nos da el pie para hablar sobre el lado de la demanda del petróleo, ¿no? ¿Cómo ves, digamos, el impacto que tiene el coronavirus? Ya se venía hablando hace bastante de una desaceleración del crecimiento, ¿no? Como crecía a un ritmo más lento, pero ahora esto se ve mucho más exacerbado por el tema del coronavirus. Totalmente, digamos, así como hablamos de la oferta y para poner magnitudes, ¿no? Dijimos 2 millones extra de oferta por parte de OPEC y Rusia es una magnitud inmensa. Mucho más grande es el impacto que está teniendo el mercado de crudo por el lado de la demanda. Como bien decís, la demanda venía creciendo más lentamente, se esperaba una demanda un poco más lenta también en su crecimiento para 2020, pero las medidas de contención del coronavirus, que implican que básicamente los combustibles, sobre todo para el movimiento del consumidor, digamos, las gasolinas, el combustible de aviación, su demanda ha caído abruptamente a nivel global. Las expectativas, si miran un poco la lámina en la página 4, creo que habla por sí misma, ¿no? Así como ha habido momentos donde la demanda por ahí cae, allá por 2016, y en otros momentos llegó a haber meses en que la demanda puede caer hasta 5 millones de barriles día, que es muchísimo. Los estimados para este mes de marzo, abril, rondan de entre el 15 y el 35%. En la lámina apunté el 20 como para dar una idea de lo grande que se ve en perspectiva. Entonces, la realidad es que el impacto en la demanda es fenomenal, es gigantesco. Y te lleva a una situación donde realmente tenés mucho
crudo y producto refinado que está sobrante y que va a tener que encontrar lugar en términos de almacenamiento, porque realmente a medida que el consumidor, digamos, no está moviéndose, no requiere de combustible, las refinerías empiezan a bajar actividad y de ahí, digamos, la cadena hacia atrás requiere que vos empieces a abastecerlas de menos crudo, ¿no? Claro. Y la semana pasada salió un dato de que China estaba aprovechando estos precios bajos para de alguna manera estoquear, ¿no? Abastecerse y tener reservas de petróleo. ¿Eso puede llegar a impactar el precio? Ellos sí, lo que anunciaron es compras por parte de lo que es su reserva estratégica. Varios países tienen reservas estratégicas de crudo, los Estados Unidos los tienen, los países europeos, también Japón, China, entre otros, ¿no? Que buscan justamente tener reservas de combustible para momentos de crisis. Eh, China es alrededor, para que tengan una idea, del 13% de la demanda global, es muy importante. Su demanda cayó, los datos que son oficiales, en el mes de febrero ya estaban 1,5 millones de barriles día por debajo y en marzo debe ser todavía más, hasta que ahora empiecen a levantar supuestamente sobre fin de marzo, abril. Lo que se comenta en el mercado es que está levantando en su actividad, que por ahí es el dato más importante. El hecho de que compren para la reserva estratégica también es relevante, eh, pero no es un fenómeno que se mantiene en el tiempo. ¿Me explico? Las reservas estratégicas vos comprás, digamos, las suplís y después las dejas estar, por así decir. No es algo que vos vas a estar necesariamente aumentando el consumo. Entonces, más importante es que la actividad en China vuelva a subir y que entonces el consumo se reactive. Más allá, si entonces China y tanto Estados Unidos también lo dijeron, compran para sus reservas estratégicas, eso ayuda en la coyuntura, en el corto plazo, pero es una medida de un impacto, digamos, no es algo que se mantiene constante a través de las semanas y de los meses. Claro. ¿Y cómo ves de acá en adelante, digamos, una posible recuperación de China o de la economía en general, ¿no? Mundial, para los próximos años, digamos? Te diría Y que con más la el cuestión de precios que tienen ustedes. Te entiendo. Te diría que lo difícil ahora para pronosticar es cuánto durarían las medidas de contención para el coronavirus, ¿no? Si me dijeras, la vacuna del coronavirus se descubre mañana, es muy distinto de nos mantenemos con medidas de contención, 1, 2, 3, la cantidad de meses necesarias. Por ahí no tan extremas como las actuales, pero de alguna naturaleza. Entonces creo que ese factor es difícil de medir. Yendo puramente a los precios del crudo, por supuesto, tiene el tema del impacto del coronavirus y también qué suceda desde el lado de la oferta, ¿no? Si te fijas, en la lámina 5 les incluía un poco la evolución de los precios, ¿no? Tanto lo que es, digamos, 12 meses hacia atrás, para ver la caída más reciente, como hasta el 2005, para que puedan ver un poco dónde llegaron los precios en la crisis financiera, la de 2008, 2009, y dónde llegaron al final digamos, lo más bajo de precios sobre el final de 2015, principio de 2016. Estamos, vamos, ahora hemos rebotado esos niveles, pero llegamos a estar por debajo, ¿no? Bastantes dólares por debajo de esos niveles mínimos, entrando ya a niveles donde mucha producción en el mundo es antieconómica, digamos, no logra cubrir sus costos. Entonces, la perspectiva que traemos es, esta crisis es aguda, pero también debería verse una recuperación relativamente rápida en la medida en que las medidas para contener el coronavirus se pueden ir liberando, ¿no? Eh, Deberías empezar a ver la posibilidad de justamente, el ejemplo de China va a ser muy importante de seguir, ver cómo ellos retoman actividad y de ahí, sobre todo lo que ocurre también en mercados consumidores grandes como los Estados Unidos, ¿no? Donde las medidas de contención ahora están en la mayoría de los estados y ver cómo sigue hacia adelante. Si mirás por ahí para dar una métrica, en la página 6 les incluí perspectivas de mercado y lo que es la curva de futuros, ¿no? Por trimestres y para el anual. Tampoco es una recuperación rapidísima, llamar así, ¿no? Tenés un segundo trimestre de este año que va a ser débil y que depende, a quien escuches, probar para ver promedios, son precios para el Brent cerquita de los $30. Hay quienes hasta pronostican por debajo de 20, o sea que hay un poquito de todo, ¿no? Y después, sí, tomando ya niveles casi a los que traíamos antes de esta caída,
hacia el año que viene, ¿no? Hacia el 2021. Creo que eso es un escenario razonable, ¿no? Donde obviamente depende, de vuelta, del tema que decimos del coronavirus, y por otro lado, de cómo vaya resultando el asunto de la oferta. Porque si realmente tenemos un recorte de 10 millones de barriles día, que de vuelta no llega a balancear el mercado, ¿no? Porque la demanda está bajo 15, 20, 25, depende de a quién le escuchas, ¿no? Pero, digamos, no llega a balancear, pero hace bastante. Si los precios se mantienen por debajo de 35, se estima que hay unos 4 millones de barriles día adicionales que no son económicos. Y si está debajo de 25, esos son 10 millones más. Entonces, el mercado va a ir ajustando y es por eso que deberías tender a ver un mercado que empieza a subir el tercer trimestre, el cuarto trimestre y se va normalizando hacia el año que viene. Perfecto. Bueno, y para ir cerrando, ¿cómo ves? Porque uno de los proyectos más grandes, ¿no?, que siempre se menciona en Argentina, dentro del sector energético, es Vaca Muerta. Entonces, con estos precios, Vaca Muerta también es petróleo no convencional, digamos, es un petróleo caro de extraer también. Entonces, ¿qué opinión tenés al respecto? ¿Es un proyecto viable? ¿Viable quizás en el largo plazo, no en este contexto? ¿Cómo lo ves? El proyecto va a estar golpeado igual que todos los proyectos convencionales, no convencionales, digamos, todo el sector está viviendo un shock fuertísimo, ¿no? En sus económicos y está adaptándose para transcurrir esta coyuntura y seguir adelante. Es innegable la enorme riqueza geológica, desde el punto de vista geológico, de Vaca Muerta. Los recursos existen y están ahí. Lo que puede suceder en el corto plazo es que, como son, bien decís, relativamente caros de extraer, aunque en los últimos años se han ido pareciendo ya un poco más a los proyectos por ahí más caros del fracking de Estados Unidos, pero están, digamos, convergiendo en términos de costos. En el corto plazo va a ser difícil seguir adelante con las inversiones al ritmo que se traían. Habrá que ver qué decide cada compañía, ¿no? Pero es difícil en una coyuntura de precios tan bajos seguir con los planes de inversión sin cambios. La mayoría de las compañías en todos los activos alrededor del mundo está recortando inversiones. Entonces no me sorprendería que lo mismo le ocurra a Vaca Muerta. Más complicado por ahí desde el ángulo del gas, que sí es aún en términos relativos más caros de extraer y con un precio de gas en Argentina que está muy deprimido. Entonces, y que no depende tanto de la parte más volátil internacional como es el precio del crudo. Entonces, te diría, mira, creo que nadie puede negar que la riqueza geológica existe, que el recurso existe, pero va a haber dificultad en el corto plazo para poder sostener los planes de inversión, con lo cual puede ser que quede algo postergado el desarrollo a esperar coyunturas de mercado más favorables. Bueno, perfecto. Bueno, la verdad quedó muy claro el mercado, movido. Esperemos que el jueves entonces tengamos alguna buena noticia, o la noticia que se espera, ¿no? Esperemos que se confirme y bueno, y que podamos salir lo más pronto. Sí, totalmente, creo que son tiempos complicados, muy movidos en términos de mercados, muy movidos en términos personales para todos por las situaciones que nos toca vivir tan atípicas. Así que nada, un gusto compartir estas ideas con ustedes y ojalá tengamos mejores coyunturas para compartir en el futuro. Bueno, esperemos que así sea. Gracias por participar, Verónica. No, gracias a ustedes, que estén bien. Bueno, presento al público. El señor es Gustavo Pérego, él es director en ABCER, bueno, especialista en petróleo, y bueno, él nos va a acompañar justamente para contarnos un poquito panorama global, local, porque la verdad que fue interesante el mercado de petróleo estos días, y vimos una baja básicamente de 60%, porque estaba en la zona de los $50 el barril y tocó $20 el barril. Entonces aprovecho y te consulto, Gustavo, ¿a vos por qué te parece que pasó toda esta locura? Mirá, lo que nosotros vemos es que fue una conjunción de una tormenta perfecta. Por un lado, tuvimos la decisión de la OPEP de incrementar la producción, la decisión de Arabia Saudita de poner 2,5 millones de barriles arriba de la mesa en un momento en el cual empezaba ya
a tener su impacto la situación de la pandemia en varios de los mercados. Eso obviamente genera que, por un lado, tenés el impacto de una demanda deprimida. Recordá que la decisión de la OPEP ocurre cuando ya China estaba en lockdown. Entonces, solo China tuvo una baja más o menos de entre 8 y 10% en la demanda de crudo, y a eso si vos agregás el hecho de que ya Europa iba entrando y que Estados Unidos todavía no estaba en lockdown, pero iba a empezar a entrar en lockdown, se da una tormenta perfecta. Tengo una baja de demanda que es mucho mayor a cuando vos tuviste situaciones de crisis económicas. Estamos hablando acá que son bajas de demanda superiores dentro de esos de los parámetros. Entonces, en ese marco, el mundo se paró, claro, totalmente. Una China que representa más o menos entre un 2 y un 13% de la demanda mundial, ¿sí? De repente tiene una retracción de casi 10%. Estados Unidos todavía no vimos el número porque el lockdown fue siendo selectivo primero y recién vamos a tener un número real. El EIA te está tirando más o menos valores cercanos a la lógica que tuvo China también, pero digo, entre esos dos mercados nomás estamos hablando arriba del 20-25% de la demanda global y de combustibles. Entonces, eso atado a una mayor colocación de crudo en el mercado que ya venía medianamente sobreofertado, porque acordate que los valores de crudo estaban en el valor de referencia, entonces eso obviamente es una tormenta perfecta. Tengo demasiado crudo colocado y caída de demanda. Pero perdón, eso es lo que no entiendo, digamos. Normalmente hay como un acuerdo de la OPEP, básicamente liderada por Arabia Saudita, cuando dicen, bueno, baja la demanda, bajemos la oferta para que no se nos dispare en el precio. Y ellos, vos decís que sumaron 2,5 millones de barriles diarios a la oferta. ¿Por qué fueron contracorriente? Mira, hay muchas ideas, pero el marco de referencia más fuerte es justamente afectar al fracking en Estados Unidos. O sea, romper el sistema porque cuando vos tenés que producir por shale, el valor de referencia en varios de las cuencas que tenemos en Estados Unidos. ¿Acordás que Estados Unidos estaba antes del boom del shale, representaba en la producción global más o menos entre un 8 y un 9%, siempre fue un jugador importante, pero venía declinando desde la década del 70, ¿no? O sea, el famoso crisis de petróleo y empieza a declinar su peso relativo. Cuando la revolución del shale aparece durante finales del gobierno Bush, principalmente, y durante todo el gobierno Obama, Estados Unidos pasa de representar un 8% de esa torta a un 19%, casi 20%. Básicamente duplica, o más que duplica, su capacidad de producción y su participación en el mercado. Eso, que da tanto en crudo como en gas, lleva a que la OPEP mismo pierda peso específico dentro de la estructura de colocación de precio. Y en ese sentido, lleva a que se empiecen a dar lógicas distintas en la toma de decisión de la OPEP frente a la cantidad de crudo que viene al mercado. Entonces, ahora bien, cuando vos tenés que hacer fracking, y vos lo habrás visto también para el mercado argentino, que todo el mundo dice, si yo tengo un Brent a 20, 25, no hay vaca muerta. Claro. Aunque Estados Unidos ya tuvo una curva de aprendizaje y una curva de mejora con respecto a el desarrollo de campos no convencionales, vos en Estados Unidos necesitas estar con un barril arriba de $35. 35, claro. 40, y depende de la formación, hasta te diría más. Entonces, en ese marco de referencia, es que cuando vos haces un pushing tan fuerte hacia abajo, ¿qué pasó? Esas son las noticias que están ahora. Se están parando los campos en Estados Unidos, los de producción de no convencional. Entonces, en ese sentido, es que una decisión de estas características empuja directamente a aquellos operadores medianos norteamericanos que estaban medio enclenques, porque estaban endeudados por el boom petrolero. Hoy muchos ya empezaron a entrar en quiebra, y muchos están ahí, viendo a ver qué hacen, pero básicamente todo el mundo paró la operación. Eso va a repercutir, todavía no están los números, pero va a repercutir también en la producción de Estados Unidos en los próximos 2 meses.
Me meto en temas geopolíticos. Si querés lo pasamos rápidamente, pero no puedo evitar ver cómo, digamos, en concordancia con la caída del precio y los problemas de petróleo de Estados Unidos, aumentó la agresividad de Trump, por ejemplo, con Venezuela. ¿Vos, para vos hay una correlación o son simplemente dos hechos aislados? Yo creo que, a ver, Venezuela obviamente es uno de los principales actores dentro del mercado mundial. ¿Por qué? Porque tiene la reserva de convencional práctica, es una de las más grandes del planeta Tierra. Ujú. Venezuela viene con una caída libre de la producción de crudo hace mucho tiempo. Yo creo que puede tener esta cosa de que todavía no se sabe, porque en términos reales hay mucha especulación sobre que la Marina norteamericana está haciendo ejercicios frente al mar de Venezuela y qué sé yo qué, y no sé qué más, y que Maduro ahora empieza a decir que lo van a invadir, pero sacando Sí. eso, puede haber algún ruido dentro de lo que son los futuros, Ujú. mucha gente imaginando que puede haber algún conflicto porque dicen, bueno, Trump está frente a la pandemia, necesita hacer algo para llamar la atención y de repente Venezuela hay que tomar acciones, ¿viste? Pero Claro. en términos reales, en el corto plazo, salvo que sí existe una acción militar, no veríamos un cambio radical dentro de lo que es el proceso. El proceso de priceo que hoy tenés en el crudo se va a modificar si realmente lo que se está anunciando, que se viene hablando, que Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos habrían llegado a un acuerdo para subir el precio y ir más al valor de convergencia que necesita el mundo, que tiene que estar entre cerca de los $50, entre 40 y $50, por el costo marginal que tienen todas Ujú. las lógicas de extracción, porque acá nosotros estamos hablando de onshore en lo que es convencional, donde Claro. vos necesitas $26, pero después si te vas al fraqueo, en Estados Unidos tenés que estar arriba de 35, en Argentina tenés que estar arriba de 45, 50, si te vas al offshore, tenés que estar sí o sí arriba de 50, si te vas a lo que se llama las oil sands, y eso tenés que estar arriba de 70. Entonces, cuando vos vas a promediar, sí o sí tenés que estar arriba de 50, porque si no, no te dan los números. En el corto plazo, todo el mundo puede sostener, pero en el largo se termina moviendo. Y te agrego una cosa más. Todo esto también depende de cómo se mueven los inventarios internacionales de crudo. Ok. Entonces, si vos haces un análisis en la curva y te das cuenta de lo que pasó, ¿te acordás cuando tuviste la depresión de los valores en el 2016? Sí, Que después mejoró. ¿Por qué sí. venía eso? Porque vos tuviste, después de la crisis del 2008-2009, donde tuviste un boom de los commodities y vos tuviste una sobreexploración del sector petrolero, tuviste un aumento cuando esa exploración empezó a generar de producción que generó un aumento de los inventarios que iba más o menos entre 2 a 3% de aumento Mm. anual, ¿sí? Ok. ¿Por qué? Porque tuviste una sobreproducción y eso después te terminó declinando. Lo que estamos viendo nosotros ahora es que a partir de la decisión de la OPEP con respecto a esta situación de colocar más producto en el mercado y una caída, una retracción de demanda fuerte, pasamos de vuelta a tener movimiento en los inventarios de manera positiva. La Claro. pregunta es cuánto tiempo se sostiene, pero en la medida en Claro. que se sostenga el movimiento de inventarios positivos, vos podrías tener un impacto acá dentro de el próximo semestre, de un impacto negativo sobre el precio, dado también no solo porque hay mayor producción, sino principalmente porque hay más inventarios colocados en el mercado. Claro. Un Bueno, poco tuvimos noticias, trayendo... ¿no? Sí, Tuvimos noticias de Estados Unidos hablando justamente de una, declarando su necesidad o su interés de restablecer inventarios, y China creo que también lo dijo hace un par totalmente, de días. O sea, básicamente dice, totalmente. si me quieren regalar el petróleo a $22, regálenmelo, yo aprovecho para estoquearme. Totalmente, totalmente. Entonces, es la misma lógica que está pasando acá en Argentina. Te quedaste Claro. sin precio, te quedaste sin demanda y ahora tenés, en el sentido criollo, ¿no? Las refinerías están llenas, Ujú. ¿sí? El gran problema es que el mercado, hoy por hoy, pese a que China está volviendo al mercado, dado que el Ujú. lockdown empieza a achicarse, pero Sí. Estados Unidos está entrando en el lockdown, Ujú. sigue sobreofertado. Claro. Hasta Claro. mismo en el caso de que Arabia Saudita diga yo retiro lo que estoy haciendo y la OPEP haga un recorte sobre el valor original, vos todavía estás sobreofertado, porque la estimativa
que vos tengas un movimiento oscilante sobre sobre esa cantidad de barriles que siempre tiene más o menos el mercado internacional, que pueda superar el movimiento negativo de entre 5 y 8%, lo cual es mucho más grande de lo que el mercado internacional está acostumbrado cuando tiene crisis económica. Entonces, en ese sentido, vas a seguir un poco sobreofertado, y eso también pasa para el gas y el gas natural licuado, que ya venía sobreofertado en el mercado antes de esta crisis. Tengo una última pregunta, digamos, global, y después pasamos a Argentina. Yo medio como que te entendí que dabas a entender esto, digamos, o sea, pero lo pregunto concretamente, digo, o sea, ¿para vos este nivel de precios es sustentable en el largo plazo? ¿De 20 dólares? ¿22 Sí, dólares? sí, En la medida en que vos tengas los mercados, no es sustentable en el largo plazo, porque en realidad todo esto depende básicamente de la situación de la pandemia. claro, En la medida en que uno crea que la pandemia es una cuestión que tiene una curva y que tiene un lockdown lógico, y que el hemisferio norte está saliendo del invierno, donde vos tenés mayor cantidad de enfermedades relacionadas al tema de gripe, etcétera, y pasás a verano, y el hemisferio sur está entrando recién en esa etapa, vos deberías ver un proceso que ya se habla en Europa, en Estados Unidos, de la post-cuarentena, una salida que generaría mayor demanda. El problema fundamental acá es el siguiente: no tanto para el gas natural, pero para el crudo es muy dependiente del movimiento de la gente. claro, Es claro. nafta. Entonces, en la medida en que vos tengas gente metida en su casa, vos vas a tener valores de caída de demanda de combustible altísima. Claro, claro. Entonces, y ese factor te va a seguir pegando, yo creo, por algunos meses más, porque nadie va a salir de la cuarentena diciendo hoy se terminó y vamos todos a festejar a la plaza. No, no va a pasar eso. Entonces, en Claro. ese sentido, yo creo que lo que vimos en la curva de China, con una caída cercana al 10%, después un 8%, yo creo que eso lo vamos a poder imitar en otros mercados, si siguen más o menos lo que todo el mundo está diciendo, porque básicamente los países que están tomando la decisión de hacer el lockdown dicen, bueno, veamos los que están saliendo cómo lo hacen. Y si vos ves los que lo hacen, China básicamente está haciendo de manera gradual, todavía no terminó Claro. el lockdown, va de a poco. Entonces, en ese sentido, no digo que sea algo que sea sustentable de mediano plazo, digo Ujú, que la pandemia te coloca en esa claro, situación. Y si claro. yo tengo una sobreoferta de la OPEP todavía, y sí, vamos a tener Ok. inventarios, y los inventarios no son infinitos, se llenan también. Sí, Entonces, sí, esa situación, sí, si vos mantenés esta situación por varios meses, o por un semestre o más, vas a tener un impacto en el 2021 en el valor del precio. ¿Por qué? Porque los claro, inventarios van a estar altísimos. claro, claro. Está bien, es un poco la lógica que se aplica también para otros sectores de la economía, digamos. Estos niveles de precios tienen sentido en una economía de coronavirus. Sí, Obviamente, obviamente. claro. Entonces, si la salida del virus es más o menos corta, el repunte de los precios podría ser más o menos La normal. famosa V y toda la historia esa de Claro, cada una de está las bien. que elegir. Sí, Genial. totalmente. Bueno, perfecto. ¿Te parece que pasemos a hablar un poquito de Argentina ahora? Sí, sí, claro. Tipo el panorama global me parece bárbaro que empecemos tipo top down, entendamos qué está pasando en el mundo para bajar un poco a la situación argentina, pero tenemos que hablar de Argentina, obviamente de eso es lo que más nos importa. En un momento hablabas vos del shale oil, o sea, del costo, del precio que necesitamos que tenga el barril para que sean rentables ciertas extracciones, por ejemplo, la de shale oil que es en Vaca Muerta. Entonces, en este contexto, que ya Vaca Muerta venía con problemas de financiamiento por la situación macroeconómica argentina, encima le sumas esto. ¿Cómo ves vos entonces el sector de oil and gas en Argentina? Mirá, yo te pongo dos valores. Uno, primero, a partir del lockdown en Argentina, la demanda de combustible cayó entre 60 y 70%. Hay que ver bien cómo cierra abril cuando vos tengas un mes completo. La demanda de energía eléctrica entre un 20 y un 30%. Eso directamente impacta en el caso de energía eléctrica, porque la matriz nuestra, más del 50%, es a partir de gas. Claro, Y en el caso del otro es combustible, porque la gente no se mueve, entonces no tenés. ¿Qué está ocurriendo? Las refinerías
por más de que haya, viste, el discurso de, bueno, seguimos trabajando al 40%, al 30%, al 20%, hasta que un momento es, no trabajo más porque no tengo nada que hacer. Ese es un tema. Entonces, la curva de infectados en Argentina y el aplanamiento de la curva es la variable independiente a seguir para entender las decisiones del gobierno con respecto a la apertura del lockdown. Y considerando el hecho de que se espera que el pico sea en mayo, antes de mayo no deberíamos estar estimando ninguna mejora sustancial en la demanda, porque sería ilógico que el gobierno, viendo el pico en mayo, diga libero todo antes, porque como no tiene sentido práctico. Sí, claro. Entonces, bajo ese criterio, ya el sector petrolero venía con problemas. Acordate una cosa, vamos a hacer dos repasos rápidos. Uno, tuviste la resolución 46, que reventaste todo lo que fue el precio de gas sostén para el no convencional, que te lo dejaba en $6, $7 con una bajada. Eso fue a inicio del año pasado, gobierno de Macri. Después tuviste la ley de abastecimiento y el rompimiento del precio con las PASO. Después tuviste la decisión del gobierno de aplicar retenciones a la exportación de crudo, que después Alberto dijo de 12 te la bajo a 8, pero nunca firmó el te la bajo a 8. O sea, que quedó en 12. Quedó en 12. Sí. Ahora estamos viendo a ver cómo termina quedando ahora, que viste que ahora viene con un nuevo paquete. Y en términos reales lo que termina pasando es esto. Vos, la extracción del no convencional en Argentina, ¿sí?, representa, en el caso del gas, más del 50% de la producción de gas argentina. Y en el caso del crudo, más del 20%. Esto significa que el no convencional en la Argentina, en el caso del gas, que es factor fundamental para la generación eléctrica, va a ser afectado en la medida en que pare, como ya paró el sector. ¿Sí? Okay. No solo eso. Acordate que en febrero ya venía tan mal el mercado de gas que en febrero no se había perforado ni un pozo de gas. Y en febrero no había pandemia acá, nada. Estaba en otras partes del mundo, pero acá estaba todo parado. Pero me estás preocupando con esto, porque son más graves de lo que esperaba los números. O sea, ¿vos decís que correremos riesgo de quedarnos sin gas este invierno, digamos? ¿Así de grave? No correr riesgo de quedarte sin gas este invierno, básicamente porque la caída de la demanda es tan brutal que no te vas a quedar sin gas y tampoco te vas a quedar sin crudo. Estás con excedente. ¿Pero por qué tenés excedente? Porque tenés una caída de demanda que está fuera de los libros. Entonces, esa lógica hace con que pase eso. Fíjate otra decisión. Camesa, que siempre hace compras de combustible afuera, de importación, para el momento estival más complicado, ¿viste?, por tema de invierno, decidió comprar en Argentina a un precio mayor a las refinerías. ¿Por qué? Porque vio la caída, porque están viendo obviamente la curva de caída de demanda y dijeron, bueno, no voy a importar nada, lo que están haciendo todos los países. Entonces, lo que vos tenés es el siguiente problema, y lo voy a hacer acá gráfico. ¿Cuál es la diferencia, esto es muy rápido, entre la producción convencional y no convencional? La producción convencional es una producción que hoy en Argentina viene declinando porque la gran mayoría de los yacimientos son maduros, son yacimientos que tienen más de 20, 30 años, que venía declinando una tasa de más o menos de un 2 a un 4%, ¿sí? Y en algunos casos hasta del 10% anual, ¿sí?, los yacimientos. Entonces eso te estaba llevando a ese proceso de importación que estábamos viendo hasta que llegó Vaca Muerta. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando vos producís en el convencional, vos trabajás con las presiones del propio pozo. Entonces, vos haces un pozo, empiezas a salir el combustible, ¿no? Empieza a salir el crudo, y vos trabajás con esa presión, y ese pozo, más o menos, con algún tipo de mantenimiento, va llevando durante más de 10, 15 años esa producción con una declinación X, pero de manera muy suave. Y va llevando funcionamiento. En el caso del no convencional, a los 2 años vos tenés que el pozo que vos hiciste el fracking, por más que hayas hecho 30 fracturas, 40 o 50, consumiste más del 80% en 2 años. Entonces, la curva de declinación es tan rápida, por eso se dice, viste, hay que pasar a desarrollo masivo. ¿Qué significa? Pasás a una producción industrial de crudo. Pasar a una producción industrial de crudo significa yo tengo que hacer un pozo, fraquear uno tras otro, para poder sostener o hacer crecer la producción. Cuando en Argentina se tomó la decisión de la resolución 46, allá a inicio del año pasado, y empezó a caer la inversión
en pérfora y fractura de pozos de gas, la gran conversa en el mercado y principalmente los prestadores de servicios, los operadores, era si la Argentina sin precio de gas, que estaba con el millón de BTU por debajo del $1.50, de los $2, en la Argentina el valor de quiebre, más o menos el break-even, tiene que estar cerca de los $2.50 o 3. Si no, estás en pérdida, más o menos. Era así, como no se estaba fracturando nada, si llegabas o no en el mercado normal, al segundo semestre con gas no tenías que importar. Ese era el gran problema que le quemaba en las manos al gobierno, al nuevo gobierno, en esta situación. Hasta que llegó la pandemia y de repente te invirtió la oferta y demanda. Entonces, de repente ahora, por un lapso de tiempo, estás por una oferta que está en condiciones de machar la demanda porque la demanda se deprimió. Ok, pero a mí lo que me preocupa en ese contexto es que la oferta, la demanda, entiendo, puede traccionar, puede recuperarse más rápido que la oferta. O sea, suponete, fin de mayo termina la pandemia, en junio estamos todos laburando normalmente, pero vos no le activás al pozo en un mes. Te quedaste con un problema porque hasta que el mercado, hasta que la extracción y todo empiecen a funcionar, vos tenés fácil un trimestre de entremedio para que empiece a andar. Con lo cual, si todos y mañana dijeran volvemos al mundo normal, reaparece el peligro de quedarte sin gas en el segundo semestre. Y no hay stocks. No hay stocks que te ayuden a tapar el hueco durante ese trimestre. Y la tasa de declinación se va a ir, se está dando, ¿sí? En todos los pozos no convencionales, en todos los pozos de shale, según obviamente la tasa de declinación, que es una tasa rápida. Entonces, en la medida en que lo que se hablaba en febrero, que era, si dejamos de perforar nuevos pozos de gas, nos quedamos sin gas. O sea, no es que nos quedamos sin gas, tenemos una caída fuerte. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que hacía el gobierno de Cristina en su momento, ya por el 2010, 2009, cuando se sentó arriba de los precios y tenías, viste, el barril criollo, el medianito en $40, cuando en el mundo estaba en 120, toda esa historia, vos trabajabas con la producción del convencional, y la producción del convencional tiene una declinación menor, pero te comiste toda la capacidad de stock que tenías. Entonces ahora vos dependés de una forma de producción que tiene una tasa de declinación altísima. Entonces, si vos no seguís invirtiendo, perforando y fraqueando permanentemente, se te complica. Y en el mercado de gas es donde estás mucho más expuesto, porque en el caso del crudo, como todavía representa el 20%, vos lo que vas a tener en Argentina en esta etapa es una sobreoferta. Tenés exceso de crudo para la demanda argentina que cayó de manera brutal. Entonces, en esta situación de pandemia, vos hoy por hoy deberías estar por arriba del valor de equilibrio de oferta y demanda, tanto para gas como para crudo, en el momento en el cual el lockdown es total. En la salida del lockdown habría que ver cómo se mueve la demanda. Primero, hay que ver si el invierno es crudo o no es crudo. Y segundo, cómo se mueve la demanda de energía eléctrica sin que los comercios vuelvan a funcionar, etc. Entonces, esas dos variables te van a marcar, pero seguramente vas a estar cerca de los valores de equilibrio en el gas hasta tanto no vuelva todo a la normalidad. ¿Sí? Pero en el caso del crudo estás en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque es lógico que las refinerías se terminen frenando. Y una cosa... Sí, no, pregunta. No, me quedan dos preguntas breves. Voy con la primera. Yo en serio estoy mareado, no entiendo, digamos, cómo tenés, digamos, por un lado que ponés como un 12% de impuesto a las exportaciones de crudo, pero por otro lado, vos usaste recién la palabra esto de barril criollo, se volvió a hablar de barril criollo, esta vez al revés, pagar más caro el barril que lo que es el precio internacional. Yo no entiendo cómo se conjugan estas dos cosas que para mí van en sentido contrario, digamos. La lógica de volver a poner el barril criollo es porque la Argentina no puede desarrollar no convencional por debajo de los $45. Ok, pero entonces, ¿por qué cobras 12% de impuestos a las exportaciones, digamos, después?
Pero esa es la decisión de la política económica argentina, ¿no? Sobre el 12% o el 8 o el 6, dependiendo de los perfiles. Eso es la decisión ya de la política económica, que igual yo te digo una cosa, mucha gente salió a decir, bueno, si tenemos sobrante de crudo, vamos a poder exportar medanito, no al mercado internacional. La verdad es que el mercado internacional, es, como dijimos antes, está sobreofertado por todos lados, con lo cual salir a colocar medanito y puede ser, pero la verdad que no es la salvación ni por casualidad. Esa es la realidad, porque no tenés un mercado que esté demandando, tenés un mercado que no está demandando porque tiene crudo hasta por la oreja. Entonces, no pasa por ahí. Y en el caso del gas, donde muchos hablaban acerca de la inversión en GNL y toda la historia para exportación, el mercado ya venía sobreofertado con ese proyecto ya antes de toda esta crisis, con lo cual había muchos signos de interrogación si ese proyecto era viable o no. Primero, por el costo de extracción del gas natural en la Argentina para llegar con un valor que sea competitivo en el mercado internacional del GNL. Entonces, bajo ese criterio, y además porque vos tenías una gran cantidad de proyectos en el mundo que estaban entrando a funcionar de GNL, entre ellos de proyectos en Estados Unidos, que eran mucho más grandes que los 2 millones de toneladas que se hablaba de acá de producir. Ok. Y la última pregunta, también porque no entiendo. En algún momento, o sea, te voy a hablar del precio de la nafta en Argentina, ¿no? O sea, yo muchas veces escuché el argumento de, bueno, mira, el valor del petróleo es tanto, tenemos que subir la nafta para machar el valor del precio del petróleo, etcétera. Ahora, con 60% de caída del precio del barril, la nafta no bajó ni un centavo. ¿Tiene sentido o hay una composición, no sé, impositiva? No sé qué hay en el medio. ¿Por qué no reacciona el precio de la nafta al precio del petróleo? Porque el precio de la nafta, por un lado, sí responde a algunas variaciones, pero es un mercado que está bastante regulado. Entonces vos ahí tenés componentes impositivos gigantes adentro, ¿sí? Por un lado, que hacen con que históricamente el precio del combustible en Argentina se haya situado en $1, $1.20. Está bien. Por ahí tuviste alguna caída porque hubo una devaluación y te movió, viste, la variable, pero en términos reales el valor de convergencia en Argentina estaba $1, 0.80, 0.90, $1.20, siempre giró alrededor de eso. Vos tenés un componente impositivo importante, tenés también el hecho de que la lógica del parque de refino en Argentina lleva a que vos tengas una lógica de oferta que es estricta. Y por otro lado, yo te diría lo siguiente, si se está intentando colocar un barril de referencia en la producción, ¿sí? Vos no podés quitarle a las petroleras que están verticalizadas la posibilidad del valor de referencia en la boca de expendio, porque le estás complicando toda la cadena. Y la realidad es que la decisión de fondo acá es que no se pare el sector petrolero en la parte del upstream, básicamente. Entonces, todo lo otro tiene que ayudar a eso. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Perfecto. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad que clarísimas las explicaciones. Me encantó todo lo que nos contaste. Así que bueno, te agradezco. Muchas gracias, José. Bueno, saludos. Bueno, esto es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan parecido entretenido y que les haya sumado un poco de claridad a lo que está pasando con este mercado tan turbulento, particularmente en estos días. Así que bueno, los esperamos de nuevo el miércoles que viene en una nueva teleconferencia de Invertir Online. Gracias.